Continuamos con la intervención de la ponencia, intervención en grupos familiares afectados por COVID-19. Estará a cargo de la doctora Carla María Zapata Rueda. Ella es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, magíster en psicología y doctor en psicología con énfasis en neurociencias. Es investigadora senior en ciencias y líder de investigación en salud comportamental y organizacional. También acompaña a Paula Andrea Présiga Ríos, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, magíster en psicología. Y Diana Patricia Caicedo Navarro, psicóloga egresada de nuestro doctorado en psicología, Medellín. Bueno, tienen la palabra, Carla. Buenos días, doctora Nora. Buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias. Si bien soy de la casa, hago parte de la celebración por ser egresada del programa de psicología y me siento muy feliz de poder estar cumpliendo con la facultad de estos 50 años y especialmente de hoy poder participar con egresadas de nuestros programas como son Paula de la maestría en psicología y Diana del doctorado en la línea de psicología de la salud. Hoy, de manera especial, nosotras tres nos reunimos para convocarnos hacia ustedes y pensar en ese tema que nos venían hablando en el equipo anterior, la doctora Olga, sobre la intervención en grupos familiares. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que nuestro énfasis era un grupo familiar diferente, por cuanto las tres hacemos parte de la labor en el área específica de la psicología de la salud dentro de campos hospitalarios, renales y con sociedades de profesionales del área de la salud. Fue así entonces como en este tiempo de COVID nos vimos abocadas a la necesidad de trabajar con estos profesionales desde un enfoque de la psicología social, de la psicología de la salud y en esa conformación de grupo familiar que nos permite el apoyo social. Entonces, cuando fuimos convocadas para trabajar con estos grupos de profesionales, nos dimos cuenta que ellos estaban abocados a básicamente 3 grupos familiares diferentes. Si bien la definición de familia podríamos mirarla desde el tema jurídico en cuanto a la consanguinidad, nosotros nos dimos cuenta que desde el modelo psicosocial y desde el apoyo social para trabajar atentamente con los profesionales que estaban atendiendo COVID-19, debíamos reestructurar un concepto de familia diferente y pensar en este concepto porque cuando ellos trabajan en un equipo interdisciplinario y especialmente un equipo interdisciplinario que lleva mucho tiempo trabajando juntos y con quienes comparten turnos de 12, de 24 y ahora en tiempo de COVID en algunos casos exclusivos hasta de 36 horas, no podríamos pensar en que estas personas no tenían una connotación en el término de la familia. Entonces eso nos llevó a encontrarnos con unos retos que son los que nos ha develado y permitido hacer este estudio, y es reconocer que en ese grupo interdisciplinario que está de cara a los pacientes de COVID, se organiza entre ellos unas dinámicas que efectivamente se vuelven unas dinámicas familiares. Y entre ellos cómo se van dando esas situaciones que se develan dentro de esos turnos, como es el silencio frente a un sufrimiento propio. Pareciera de manera significativa y psicológica que ese tapabocas, más allá que cuidar la bioseguridad de su comportamiento, también les está sirviendo como una barrera para poder expresar ese sufrimiento que estaban sintiendo. Eso nos llevó entonces a encontrarnos unos equipos de profesionales que estaban inmersos en un mundo de atender la crisis para otros,
pero que realmente lo que tenían era una crisis en su interior, porque ellos se estaban viendo enfrentados a la incertidumbre y al cuidado de tener que pensar en su propia vida. Profesionales que siempre habían saludado al paciente y a sus familias diciéndole, no se preocupen, que lo vamos a cuidar mucho, ahora se estaban viendo abocados a tenerse que cuidar a sí mismos. Y esto les estaba significando un cambio incluso en el manejo de sus propias emociones. Fue así como se descubrieron a ellos mismos y se dieron cuenta que no podían dejarse paralizar por el miedo, o que si en algún momento alguno de sus compañeros de turno se dejaba paralizar por el miedo, ellos tenían que ser capaces de acompañarlos en ese momento. Luego entonces encontramos que ellos también se veían frente a otro grupo familiar que no era simplemente su grupo familiar primario, o sea, su esposa, sus hijos o sus papás, sus hermanos, sino todos los miembros que hacían parte de su grupo familiar y que venían acostumbrados a compartir con ellos en reuniones familiares, de cumpleaños, de celebraciones, pero que ahorita este grupo familiar ampliado tenía temor incluso de encontrarse con ellos mismos. Entonces ellos se vieron evocados a tener que pensar cómo yo puedo acompañar a mi familia en ese momento en que también necesito acompañarme a mí mismo, y cómo yo puedo empezar a ser visto por los miembros de mi familia como el origen del riesgo, si yo mismo los veo a ellos también como riesgo. Ahí encontramos entonces que había una ambivalencia entre ellos, entre grupo familiar y los propios personal de la salud, porque la familia pensaba que eran ellos quienes los iban a contagiar, pero a su vez ellos todavía hoy están pensando que son sus familias quienes los van a acompañar, pues ellos siguen vistiéndose con 3 capas y tienen todas las conductas de autocuidado y bioseguridad que incluso muchas de sus familias no tienen cuando ellos los han visto, y por eso es que nos han venido expresando que sienten temor de reunirse, de ir a reuniones familiares, porque piensan que su familia hoy en día puede ser un riesgo para ellos. Entonces, fue así como nos vimos en la necesidad de pensar que teníamos que cuidar esa salud mental de ese equipo, que no podía estar desestructurándose en términos de su relación familiar por la emoción de la desconfianza, y empezar a pensar que teníamos que trabajar en que ellos se dejaran acompañar del amor y de la compañía de su familia y no del virus. Y luego encontramos un tercer grupo familiar que son aquellos que nos hemos dedicado a darle apoyo al apoyo, pero como una connotación de familia extendida, porque hoy en día tenemos líneas 24 horas de atención donde ellos llaman y llaman pidiendo como un apoyo que nos ha obligado a tener unas condiciones más allá. No estoy hablando de una línea clínica de intervención psicológica normal, sino una línea de apoyo al apoyo, donde ellos expresan claramente cuando termine la cuarentena, cuando termine la pandemia, para luego darse cuenta que apenas estamos iniciando o que apenas estamos en el pico. Entonces, en ese grupo de apoyo al apoyo es donde ellos han podido como expresar sus temores, porque a veces sienten que no pueden llevarlos a sus familias, pues son ellos los que están de primera mano, son ellos los que saben si hay cupo en una UCI, son ellos los que saben si les están llegando los casos, son ellos los que saben si realmente tienen los equipos de autocuidado, e incluso, para contarles un poco más, si tienen los medicamentos, porque ustedes saben que en el sistema de salud a veces se agotan los medicamentos y ellos son los que saben que no tienen la forma de responder o la fuerza para superar esas dificultades, y que en mitad del turno se sienten agotados y llaman a la línea a cualquier hora. Entonces, esto nos obligó también a pensar en un acompañamiento en el manejo de esas relaciones interpersonales que se daban con ellos mismos, con los compañeros de trabajo y con nosotras como equipo de apoyo al apoyo, generando entonces unas dinámicas sociales de comprendernos, y es ahí como construimos entonces este estudio que les estamos presentando,
y en algunos momentos también apoyo al apoyo, necesito apoyo, porque entre nosotras mismas nos dimos cuenta que nosotras también necesitábamos apoyo, porque a su vez íbamos recogiendo como todas las emociones que ellos nos traían. Entonces Paula nos va a presentar a continuación cómo fue que fuimos desarrollando esta idea. Bueno, muy buenos días para todos. Como ya les dijeron, mi nombre es Paula. Actualmente trabajo directamente en la atención de pacientes renales de forma ambulatoria, y también hemos tenido pues como la situación de enfrentar el contagio de manera directa, digámoslo así. Lo primero que quería contarles es que el coronavirus no es un único virus, es una familia de virus, y de ahí que ya hemos tenido experiencias con el manejo de enfermedades relacionadas con algún tipo de coronavirus, que nos han servido también como de referencia para la atención no solamente del paciente, sino también para la atención del personal de la salud. Entonces, la primera experiencia que se tuvo, digamos, directa de una enfermedad significativa fue el síndrome respiratorio agudo severo, que fue en el 2003, y tenemos también la experiencia del síndrome respiratorio en Medio Oriente, que fue en el 2012, y estos dos puntos hacen, digamos, esa línea de partida para lo que hoy estamos enfrentando. Bueno, como todos ya conocen, digamos, el virus se inicia con una neumonía de origen desconocido en una ciudad en China. Luego inician identificando qué tipo de virus tenía la persona a través de la identificación del ARN o ácido ribonucleico, y encuentran entonces la similitud con el virus SARS, que ya les había mencionado antes. Le nombran entonces SARS-CoV-2 y finalmente le denominan enfermedad por coronavirus del 2019, ya que el diagnóstico se hizo inicialmente en diciembre de ese año. Para que entonces una enfermedad se declare pandemia, debe cumplir dos características muy específicas, y es que el brote endémico o epidémico afecte a más de un continente, y que los casos deben estar identificados como contagio comunitario. En enero entonces se declara la emergencia pública, y el 11 de marzo específicamente declaran ya un estado de pandemia, lo que entonces nos moviliza a todo el personal de la salud en relación a la atención de casos de pacientes que inicialmente pues pueden referir síntomas respiratorios de un virus común, del resfriado común, y ya luego entonces empiezan las complicaciones. Se identifican entonces los principales factores estresores: la preocupación por el control, no solamente, pues digamos, dentro de las instituciones en las que cada uno nos encontramos, sino también a nivel local, regional y nacional. Luego empieza el aumento de la carga laboral con turnos de casi 24 horas para no correr el riesgo pues, de estar entrando y saliendo. El aumento de esas responsabilidades también frente a lo que nos corresponde y a lo que nos tocó acoplarnos de alguna manera. Como les decía, entonces el aumento de que te llamaran en tu descanso porque algún compañero se enfermaba y tú debías suplir esa necesidad. Luego entonces nos vimos en el momento del déficit de los elementos de protección personal, un momento en el que difícilmente se conseguían tapabocas, difícilmente se conseguían los visores que debemos usar frente a los pacientes, y eso nos pone entonces en una exposición directa, y todos la pregunta que se hacen
es ¿y qué va a pasar conmigo? Luego entonces está el miedo de contagiar a familia y amigos, por lo que decía ahorita la profe Carla, estar directamente en contacto con nuestros seres queridos, entonces el llegar y no poder abrazarlos, no poder besarlos, no poder tener contacto hasta no hacer todo un ritual de limpieza y desinfección, la preocupación por el aislamiento y la posible discriminación social, casi que nos tocó dejar de usar las prendas que normalmente usábamos para asistir al trabajo y eliminar todo signo de que fuéramos personal de la salud para que no nos rechazaran y nos atacaran en diferentes espacios sociales, y un aumento de los pacientes fallecidos, que eso hace entonces que uno se evalúe frente a la autoeficacia: lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, no estoy haciendo lo suficiente, no estoy haciendo lo necesario, no lo estoy haciendo bien, y esos son también elementos que van afectando nuestro estado emocional. Las consecuencias claras, el agotamiento físico y mental, no queremos más, no somos capaces. Los miedos, angustia permanente, trastornos emocionales, ansiedad, depresión, problemas del sueño y altos niveles de ansiedad, depresión, conductas insanas, no nos alimentamos bien, no comemos a horas, e incluso está también entonces el estrés postraumático como un evento que ya se ha presentado en los episodios que les contaba ahora. ¿Qué pasa entonces si no los intervenimos? Se disminuye entonces la capacidad de atención del personal y de ahí la posible ocurrencia de eventos adversos. La dificultad en la disminución de la comprensión y toma de decisiones, nos demoramos más para reaccionar, para decidir, para dar instrucciones. Hay reacciones lentas o demoradas, lo que decía ahorita la profe de la parálisis en el momento de la atención. Y ahora yo qué hago cuando el paciente, por ejemplo, hace una falla ventilatoria y toca tomar la decisión de si lo conecto a un ventilador o no. Los altos niveles de burnout, problemas familiares y del relacionamiento con los compañeros, como decía la profe, en donde el mismo estrés hace que uno conteste feo, sea grosero, rechace cubrir compañeros, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre me llaman a mí? El autoaislamiento como medida de protección y de protección a los demás: no salgo, no me veo con nadie, no me relaciono, y entonces finalmente a largo plazo las secuelas de un estrés postraumático. Nos encontramos también entonces con un concepto que es el concepto de la segunda víctima, que se entiende entonces como el profesional que se ve inmerso en un evento adverso inevitable y que queda traumatizado por esa experiencia porque sus estrategias de afrontamiento personales le son insuficientes o la situación superó esas estrategias. Entonces, y esto se conoce a partir de los diferentes brotes que se han presentado, que nos han servido entonces también para identificar qué está pasando con nuestro personal, cómo lo podemos intervenir, qué propuestas se han planteado a partir de las situaciones ya vividas, y por esta razón se hace entonces necesario que la intervención sea oportuna y de calidad en temas de salud mental para el personal de la salud, como parte de ese autocuidado y también de la seguridad laboral, que no sea solamente porque estamos en este contexto, sino que se convierta realmente en un elemento a mantener en el tiempo. Buenos días. El peso interno del especialista hacia su familia, una mirada sistémica desde el enfoque familiar y del autor Roland.
En primera instancia, el especialista debe ser consciente de sus temores o miedos con referente al contagio. De igual manera, el profesional debe ser consciente de las creencias y las orientaciones y las actitudes que tiene la familia y sus respuestas comportamentales. Y en última instancia, que el profesional tenga claro de cómo define su propia capacidad o éxito frente a la enfermedad. La siguiente. Cuando nos referimos que el especialista debe ser consciente del miedo a contraer la enfermedad y la incertidumbre del curso de la misma, es decir, que esta incertidumbre puede en algún momento complicarse y, por ejemplo, muchos profesionales que estaban alrededor mío se iban de incapacidad de 14 a 35 días. Después de 10 días, si se seguía presentando los síntomas, pues se sabía que esta incapacidad iba a ir más tiempo. Pacientes que se complicaron en UCI, pues iban de 3 días en UCI hasta 3 meses. Otro temor era contagiar del virus a la diada más cercana, en este caso a la pareja. El temor de contagiar a la familia extensa, específicamente padres o abuelos, era de gran peso para estos especialistas. También cargaban ser el emisor de transmitir el virus al colectivo, y este colectivo lo describimos desde los compañeros de trabajo, desde los pacientes que tenían ciertas complicaciones de tipo crónico, en este caso pacientes de diálisis, tiene 5 veces más la probabilidad de tener mayores complicaciones y llevar al fallecimiento. Nosotros hemos tenido muchas pérdidas de paciente por estas razones. El segundo punto, el especialista debe ser consciente de este sistema de creencias y el significado que orientan las actitudes del comportamiento de los miembros del sistema familiar. En este caso es importante tener estimular una comunicación franca entre los miembros de la familia, teniendo en cuenta el ciclo vital de cada uno de ellos, porque, por ejemplo, el que esté orientado hacia cuestiones del pasado, pues específicamente lo que son los abuelos, pues tienen unas condiciones muy arraigadas y poderosas sobre sus creencias, mientras que en el otro lado, los que están orientados hacia el futuro, pues desmitifican un poco estas creencias y a veces las subvaloran, pero tienen a favor de que están teniendo muy en cuenta estos cambios y por la tecnología tienen una mayor información. Es importante identificar los comportamientos de los miembros de la familia en 3 estilos: el ser en el cambio y el hacer. El ser y el ser en el cambio están relacionados con lo interno, y el hacer con la actividad o con el apoyo de tipo instrumental. A veces el hacer critican mucho al que apoya internamente porque piensan que no es significativo, pero en este cambio sí. Y el hacer pues ayuda en el sentido de que se pierde un poco la atención en la enfermedad y se centran más en la actividad. La siguiente. El último punto tiene que ver con cómo se define esa capacidad de éxito o de fracaso frente a la enfermedad, y tenemos 2 paradigmas. El primer paradigma es el famoso credo de los médicos, que ha sido y continúa siendo vencer la enfermedad y salvar vidas. El inconveniente que tiene este credo es que cuando el paciente no mejora o el paciente fallece, pues el especialista tiene una carga interna y un sentir de fracaso y de cierta vulnerabilidad. Hay un segundo credo que ha ido cambiando con referente a lo que son las atenciones de personas con enfermedad mental y física, y en la cual han redefinido este credo desde un buen desenlace, es decir, acompañar hasta la última etapa de la vida. A veces estos especialistas han optado por grabar las últimas palabras de este paciente hacia su familiar, y esto de cierta manera genera un apoyo.
La siguiente. Ahora vamos a ver las estrategias. Pues es importante pensar individual y colectivamente con la familia, con los compañeros del trabajo y replantearse preguntas como podemos desmitificar la culpa o los sentimientos de vergüenza, cómo podemos salir todos adelante en este proceso. La siguiente. Las otras estrategias, basar la creencia en una base biológica, es decir, que está en proceso el desarrollo de la vacuna y que se están siguiendo unos protocolos para salvaguardar la vida de las personas. Y desde esa narrativa, pues, disminuiría en parte la vergüenza y el fracaso del especialista. Y hay que evaluar otro ítem importante, y es que no existe amor sin pérdida, es decir, es relevante abordar el hecho de nuestra propia mortalidad y comprenderla y no dejarla en las etapas finales de la vida. Es ahora que tenemos el riesgo y hay que evaluarla. La siguiente. Escuchar a los miembros de la familia es muy fundamental para establecer esa relación recíproca y a la vez significativa, y si hay que hacer algunas modificaciones o tener algunas actitudes en cuenta, pues se hará y esto facilitará el proceso. Intentar un enfoque innovador para mediar los legados multigeneracionales del pasado, no subestimarlos y tener en cuenta los legados presentes. Es importante mediar entre el ser en el cambio y el hacer, porque cada orientación entraña unas ventajas y unas desventajas. La siguiente. En conclusión, es necesario que los profesionales de la salud sean conscientes que están expuestos y vulnerables al contagio del virus por la atención que se le presta a la población. Por ello, no son culpables. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Carla y a Diana.